En el capítulo anterior, dentro de la prisión los enemigos de la sombra se multiplican y en su lucha por sobrevivir, nuevas víctimas se agregan a su extensa lista. Y para él, César, Edward y Luis, las cosas quedaron muy claras después del incidente en las duchas y de la visita de Samir, el jefe de seguridad de la prisión. Samir había llegado hasta la celda de la sombra luego de ver la macabra escena en las duchas, y aunque no encontró pruebas con las cuales vincularlos con los hechos, durante algunos segundos la mirada de Samir chocó con la de los ocupantes de aquella celda, incluso con la de la sombra que parecía perdida en algún lugar de su mundo de oscuridad. Pero había poca evidencia en aquellas miradas vacías y carentes de emociones, así que Samir desistió de su búsqueda y se marchó, no sin antes lanzar una última mirada a la sombra y sus amigos. Una mirada que definitivamente era una advertencia de que en adelante debían cuidarse aún más las espaldas, porque para ese momento ya no les quedaba ninguna duda de que Samir no solo era el jefe de los guardias, sino que también se había convertido en el peor de sus enemigos. Y de seguro, detrás de él habían algunas personas muy poderosas que estaban interesadas en que la sombra y sus amigos dejaran de respirar lo más pronto posible. Por eso no resultó extraño para ninguno de ellos cuando pocos días después y sin ninguna explicación, Edward y Luis fueron sacados de la celda por los guardias en medio de la noche sin que se supiera nunca más de ellos. Luego de esto, la sombra y César supieron que las cosas se pondrían muy difíciles, y a partir de ese momento estrecharon todas las medidas que fueran necesarias para garantizar la supervivencia en aquel peligroso lugar. Y aunque se presentaron más incidentes no menos peligrosos, los dos se las arreglaron para salir bien librados. Así vieron pasar los días, los meses y los años, hasta que el momento que tanto temía César llegó. Su sentencia había terminado. Solo faltaba un mes para que las puertas de la prisión se abrieran para él. La pesadilla terminaría por fin, pero César no estaba del todo feliz. Sabía que al abandonar la prisión su gran amigo la sombra se quedaría aún más solo para hacer frente a sus enemigos que cada vez no solo eran más numerosos, sino más peligrosos. Esta situación preocupaba sobremanera a César y le quitaba el sueño, haciendo que pasara largas horas en vela tratando de encontrar una solución o quizás tratando de elaborar un plan para sacar a su amigo de aquella peligrosa situación. Pero en ninguno de sus profundos pensamientos logró encontrar una solución, ni mucho menos pudo elaborar un plan de escape para liberar a su amigo. Pero una noche, mientras César meditaba, vio una extraña figura que surgió de la nada. Solo apareció de repente. Estaba fuera de la celda, de pie junto a los gruesos barrotes. Vestía con una túnica que parecía irradiar una potente luz y la capucha de la misma cubría su cabeza y totalmente su rostro. César se quedó observando la extraña aparición que estaba ante él sin hacer ningún movimiento. Sin duda alguna, César era un hombre muy valiente, de temperamento recio, de esos que no creían en espantos ni mucho menos en espíritus del mal. Sin embargo, la sangre se le heló cuando aquella extraña figura avanzó hacia él, atravesando su cuerpo a través de los gruesos barrotes. En ese momento quiso moverse, pero su cuerpo estaba petrificado. Quiso hablarle a la sombra para advertirle sobre lo que sus ojos veían, pero su lengua estaba tan pesada que ni siquiera podía tragar su saliva. César se quedó allí inmóvil mientras aquella figura se acercó hasta quedar junto a su cama y le habló en voz muy baja durante algunos segundos. Luego le entregó un pequeño recipiente de vidrio que contenía un líquido desconocido, para luego marcharse. Solo que ya no a través de los barrotes, sino que su cuerpo atravesó la pared y desapareció. Después del extraño incidente, César guardó el recipiente bajo su almohada y cayó en un profundo sueño. A la mañana siguiente, al despertar, César creyó que todo se había tratado de un sueño. Sin embargo,
la duda lo llevó a buscar bajo su almohada, y su desconcierto fue total al descubrir que allí estaba el pequeño recipiente como prueba irrefutable de que no había sido un sueño, sino una prometedora realidad. Esa mañana, César, que ya casi no recordaba lo agradable que era sonreír, apretó con fuerza aquel pequeño recipiente entre sus manos y cerró sus ojos como si meditara profundamente, al tiempo que sus labios se expandieron para dibujar una gran sonrisa de satisfacción. Y a partir de ese momento, la preocupación por lo que pasaría con la sombra cuando él se marchara desapareció por completo de su mente y se concentró en sobrevivir durante los 8 días que le faltaban para salir en libertad. El tiempo y los días pasaron sin ningún incidente hasta la llegada del tan esperado día. Aunque desde el día anterior había sido informado que la hora de su salida de la prisión sería a las 4 de la tarde, ese día desde muy temprano en la mañana, César preparó todo para su partida y dedicó el resto del tiempo que le quedaba en aquella desagradable prisión para hablar con su gran amigo La Sombra, a quien desde aquella ocasión en la frontera con Venezuela, cuando tuvo que separarse de su esposa y su pequeña Tara, no se le veía tan marcada en su rostro una expresión de tristeza salpicada de nostalgia como la que ese día tenía dibujada en su cara. Aún así, en su actitud se mostró fuerte y decidido a enfrentar el destino que le había tocado. A escasos minutos de la hora señalada para partir hacia su libertad, César tomó los 2 vasos de plástico en que él y La Sombra acostumbraban a tomar sus bebidas. También tomó un limón y algo de azúcar que luego usó para preparar una deliciosa limonada. Bueno, mi querido amigo, la hora de separarnos ha llegado. Pero antes de marcharme quiero proponer un brindis, dijo César, quien llevando consigo los 2 vasos le ofreció uno a La Sombra, y éste lo tomó con su mano derecha. Brindo por nuestra amistad que no ha llegado a su final, sino que más bien apenas comienza. Luego chocaron los 2 vasos y aunque La Sombra no habló, mentalmente sí brindó por una nueva y próspera vida en libertad para su amigo. César brindó deseándole la mejor de las suertes para su larga temporada en la prisión. Después del brindis, los 2 hombres bebieron la limonada y antes de que pudieran decir algo más, se escucharon los diligentes pasos de los guardias avanzando por el pasillo y que pronto hicieron su aparición frente a los barrotes de la celda. César, hoy es tu día de suerte, amigo. Date prisa, ya tú sabes que las cosas en este lugar suelen cambiar de repente. Debes largarte de aquí mientras puedas. Despídete de tu amigo. Dile que lo verás dentro de 30 y tantos años. Bueno, si es que logras sobrevivir ahora que estarás solo, dijo Samir con una gran carcajada, cargada de hipocresía y de algún modo también llena de satisfacción, pues en unos minutos La Sombra estaría más solo que nunca y sería cuestión de tiempo para encontrar la oportunidad de un ataque fructífero en su contra. César se volvió hacia La Sombra, lo abrazó fuertemente y al oído le dijo en susurro: Amigo, esto no es un adiós, ni siquiera es una despedida, porque te aseguro que nos veremos muy pronto, más pronto de lo que podríamos imaginar. Luego César tomó sus pocas pertenencias, salió de la celda y fingiendo miró con gran nostalgia a su amigo, que lucía como un niño abandonado en aquella solitaria celda. Después se marchó por el pasillo, acompañado por los guardias. El resto de la tarde La Sombra permaneció tumbado sobre su cama, sumergido en sus pensamientos, tratando de comprender una vida que cada día se tornaba aún más llena de complicaciones. Mientras divagaba en sus pensamientos, recordó aquel encuentro con los ángeles, repasó renglón por renglón lo que le dijo el ángel esa noche. También lo que le dijo la mujer con aspecto de loca. Pero sin duda, lo que más lo inquietaba eran las últimas palabras dichas por César antes de partir. ¿A qué se refería cuando dijo que se verían muy pronto? ¿Estaría César pensando en la idea absurda de un rescate o solo lo había dicho eso para tranquilizarlo? Esa era su gran interrogante que se unía a un sinnúmero de ideas y pensamientos que le daban vueltas en su cabeza. Hasta que,
Una extraña sensación de cosquilleo que recorría todo su cuerpo lo hizo volver a la realidad. De repente sus labios se habían puesto muy resecos. El aire era escaso en sus pulmones y abastecerlos parecía una tarea imposible. Sentía que se ahogaba, como si algo estuviera succionando su existencia. Su corazón latía tan deprisa y con tanta fuerza que por momentos pensó que rompería su pecho. Entonces la sombra se incorporó y quiso caminar hacia los barrotes, pero un fuerte dolor al lado izquierdo de su pecho lo hizo retroceder. Luego, súbitamente su corazón se detuvo y la sombra se fue de bruces, estrellando su cabeza con fuerza contra el concreto, lo que produjo una herida en su frente y también provocó un abundante sangrado por su nariz. Nadie se percató de lo que estaba sucediendo en el interior de aquella celda, y no fue sino hasta la mañana siguiente, cuando los guardias llegaron para abrir la celda, que se encontraron con el cuerpo de la sombra tirado en el suelo, sobre un gran charco de sangre. Por su nariz y su boca aún brotaba una especie de espuma blanca que ya cubría gran parte de su cuello y rostro. Del interior de la celda salía una gran putrefacción difícil de soportar y que se introducía por las narices de los guardias y de los reos que permanecían en las celdas aledañas. El olor era tan desagradable y tan fuerte que causaba cierta irritación en los ojos y garganta, tan así que algunos de los guardias vomitaron convulsivamente, misma situación que se vivía en las demás celdas, donde algunos prisioneros con síntomas como mareo y náuseas ya empezaban a clamar por ayuda. Uno de los guardias hizo sonar su silbato y de inmediato más guardias acudieron al lugar, y una vez se tomaron las medidas de seguridad necesarias para no llevarse una sorpresa, un grupo de guardias ingresó con sumo cuidado para indagar lo que estaba sucediendo. Todos llevaban pañuelos o algún tipo de prenda sobre su boca y nariz, con el fin de atenuar el insoportable olor a carne descompuesta. Samir había terminado su turno y estaba a punto de marcharse a casa cuando escuchó el silbato y acudió al llamado. Y fue él precisamente quien se acercó hasta donde la sombra yacía tirado y después de examinarlo de una manera poco ortodoxa, se levantó y entre confundido y asombrado, retiró por un momento el pañuelo que tapaba parte de su rostro para exclamar tímidamente, pero totalmente lleno de asombro e incredulidad: «¡Está muerto! ¡El desgraciado está muerto!». La expresión de asombro se generalizó en todos ellos. Sin embargo, se dio la orden de cerrar la celda y custodiar muy bien el lugar, guardando una distancia prudente que les evitara a los guardias una mayor exposición al desagradable olor que incluso había provocado que algunos de ellos se retiraran por el pasillo, al no poder mantenerse en pie debido al mareo. Los demás permanecieron allí a la espera de órdenes superiores que les indicaran los pasos a seguir, o bien en espera de la llegada de unidades de medicatura forense para que iniciaran las diligencias tendientes a certificar el deceso del prisionero y, de ser así, proceder con el correspondiente protocolo para el levantamiento del cadáver. Aunque no era oficial, tan solo unos minutos bastaron para que el rumor de la muerte de la sombra se expandiera rápidamente por toda la prisión, e incluso fuera de ella. Más allá de eso, de alguna manera, una hora después la información ya se había filtrado a los principales diarios, y un par de horas más tarde ya se podían observar a algunos periodistas apostados en las afueras de la prisión a la espera de recibir la confirmación de la muerte de uno de los personajes más sanguinarios de aquellos tiempos. Mientras tanto, al interior de la prisión, hasta sus más acérrimos enemigos sintieron una profunda tristeza, porque quizás su odio hacia él no era otra cosa que una mezcla de envidia y admiración, producto tal vez del temor y el respeto que infundía en todos los que lo rodeaban. Pasadas las 9 de la mañana, arribó a la prisión un grupo de expertos en ciencias forenses enviado por el gobierno para evaluar la situación y despejar las dudas acerca de los rumores ya de manera oficial. Los médicos ingresaron a la instalación carcelaria y junto a ellos también ingresó Tyson y 9 de sus hombres, quienes fueron enviados por el general Barrantes para seguir muy de cerca el desarrollo de las actividades de los médicos. Luego de pasar por algunos controles de rutina, la gran comitiva fue guiada por un guardia de la prisión hasta la celda donde se encontraba el cuerpo de la sombra,
y ante la pestilencia de aquel cuerpo que ya se expandía por todo el lugar, un médico no muy joven de apellido Grandón, y que al parecer era el jefe de equipo de forenses, pidió como medida de seguridad que el personal de guardias y los reos de las celdas contiguas fueran retirados para evitar contagios o enfermedades respiratorias derivadas de la exposición a tan terrible hedor. Después de que se cumplieron sus exigencias, el grupo de expertos ingresó a la celda donde estaba el cuerpo de la sombra y cautelosamente se pusieron manos a la obra. Lo primero que llamó poderosamente la atención del experimentado doctor fue la extraña espuma blanca que seguía brotando por los orificios nasales y la boca del difunto, y que claramente parecía ser no solo la causante de la muerte del pobre hombre, sino también del insoportable olor que apestaba en cada rincón de aquel lugar. Afuera de la celda, Tyson y sus hombres permanecían atentos a los detalles de aquella diligencia. Estaban allí con sus rostros cubiertos por los pasamontañas, de pie, tan cerca como podían, y el asqueroso hedor parecía no afectarles. Tyson era el más cercano, estaba a menos de 3 pasos del cadáver. No era esta la manera en que me hubiese gustado verte morir. A pesar de todo, creo que te merecías morir con un arma en la mano, jugándote la vida como el mercenario que eras, pensó Tyson, y por primera vez en su vida sintió lástima por un cadáver. El cadáver de quien en vida logró las hazañas que él no pudo y se convirtió en una leyenda que él jamás llegaría a ser. Muchas cosas estaban pasando por la mente de Tyson, hasta que algo inesperado lo hizo volver a la realidad, pues mientras revisaba el cadáver, el doctor Grandón no pudo evitar que en un ligero descuido, su antebrazo derecho entrara en contacto directo con la espuma que ya había cubierto en su totalidad el rostro de la sombra, y esto le produjo un ardor que lo hizo saltar y ponerse de pie. De inmediato uno de sus compañeros de equipo reaccionó y con prestancia limpió el brazo del doctor Grandón con una gasa y abundante alcohol. Pero su rápida acción no logró remediar el molesto escozor y enseguida la apariencia de su brazo se tornó rojiza y unas pequeñas verrugas empezaron a formarse sobre la irritada piel de su brazo. Debido a ese incidente y también al hecho de que cada segundo que pasaban allí junto al cadáver se les hacía más difícil respirar con normalidad, el doctor y su equipo decidieron apresurar la diligencia y solo unos minutos después dieron por terminada su misión. Con la ayuda de uno de los hombres que lo acompañaban, el doctor cubrió con una venda su brazo y salieron de la celda, no sin antes dar órdenes precisas para que un grupo de expertos procedieran a empacar el cadáver en bolsas especiales. Tyson había visto lo suficiente. Su peor enemigo era ahora un cadáver maloliente y pronto sería la cena de los gusanos. Así que hizo señas a sus hombres para que lo siguieran por el pasillo que desde las celdas conducía primero a un área de control, luego a una segunda y posteriormente a la entrada principal por donde finalmente abandonaron la prisión. Ya en la calle y antes de abordar los vehículos en que habían llegado, Tyson se comunicó a través de la radio con el general Barrantes para ponerlo al tanto de la situación, y luego se marcharon. En el interior de la prisión, el doctor Grandón caminó por un pasillo junto a algunos miembros de su equipo médico, hasta encontrarse con un guardia que los esperaba al final del mismo. Allí el grupo de forenses quedó a la espera mientras que el guardia condujo al doctor y jefe del grupo a una pequeña sala donde ya le esperaban el director de la prisión, representantes del gobierno y de algunos altos mandos militares. En aquella pequeña habitación y frente a los allí presentes, el experimentado médico se presentó muy cortésmente para confirmar lo que ya se sabía. «Buenos días, soy el doctor Marcos Grandón de la Unidad de Medicatura Forense», dijo el joven de bata blanca atrayendo la atención hacia él. «Buenos días», respondieron los hombres que esperaban con ansiedad el resultado de su análisis. «Bien, señores, hemos revisado el cuerpo del hombre de manera exhaustiva y aparte de una herida en su frente que de seguro se produjo al caer y golpearse con el piso, no hemos encontrado ninguna señal de violencia ni de lucha. Por otra parte, sí hemos encontrado suficientes indicios que nos han llevado a presumir con un altísimo grado de certeza que ese hombre fue víctima de envenenamiento con algún tipo de sustancia química, por el momento desconocida para nosotros, y no será hasta que las diferentes muestras que hemos tomado sean sometidas a pruebas de laboratorio
que sabremos de qué clase de sustancia se trata. Antes de seguir con su análisis, el Dr. Marcos hizo una breve pausa y descubrió para los presentes su antebrazo, provocando que algunos de ellos saltaran de sus asientos al ver la gran infección que ya abarcaba casi todo el brazo del doctor y que lucía no solo inflamado, sino que su color se había tornado violeta, casi negro. Las verrugas supuraban pus combinado con sangre y eran ya de un aspecto desagradable y maloliente. Habiendo captado con eso la atención de todos en el pequeño recinto, el doctor continuó diciendo: como ustedes pueden ver, estamos frente a una sustancia no solo desconocida, sino que también resulta altamente peligrosa. Esto debido a la forma tan rápida y agresiva en que actúa al más mínimo contacto con la piel. El doctor hizo una breve pausa para cubrir su brazo, lo cual fue aprovechado por uno de los presentes, quien interrogó: Dr. Marcos, ¿cuál sería entonces el procedimiento a seguir? Ya estamos haciendo uso de material adecuado para empacar el cadáver y transportarlo de manera segura. También vendrá un equipo especializado para efectuar una limpieza de la celda y asegurarse de que no quede ningún tipo de residuo o bacteria que pueda generar una epidemia a lo interno de la prisión. En cuanto al cadáver, se tomarán algunas muestras más que se hacen necesarias para el análisis correspondiente y, como lo indican nuestros protocolos, luego se procederá a sepultarlo en una fosa común, de ser posible en las próximas horas, para de esta forma reducir todos los riesgos posibles. Por ahora, la celda donde se encontraba el cadáver y las celdas aledañas en un perímetro de 100 metros estarán en cuarentena hasta nuevo aviso. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta?, terminó preguntando el Dr. Marcos, pero todos parecían haber entendido a la perfección, ya que permanecieron en silencio. Bien, les informaré cuando hayamos terminado con nuestras labores. Mientras tanto, procuren mantener esto en secreto para no generar pánico entre la población carcelaria, puntualizó el médico, y se apresuró a abandonar el pequeño recinto para encaminarse por el pasillo en busca de sus compañeros de equipo para partir. Pero para entonces, su rostro no era el mismo de unas horas antes. Tenía sus pupilas dilatadas, los labios empezaban a resecarse, la molestia en su brazo derecho se tornaba insoportable, y a pesar del frío común a esa hora de la mañana, el Dr. Marcos sudaba sin control y solo pudo avanzar unos cuantos pasos antes de caer al suelo sin sentido. Una espuma blanca similar a la que el cadáver de la sombra expulsaba por su boca empezó a brotar por la boca y la nariz del Dr. Grandón. Sus compañeros del equipo forense corrieron en su ayuda y al examinarlo encontraron que aún habían en él algunos tenues signos de vida, por lo que después de tomar todas las medidas necesarias y seguir el protocolo correspondiente, rápidamente lo trasladaron al hospital más cercano, donde una hora después lo declararon fallecido. La extraña y repentina muerte del Dr. Grandón provocó una gran alarma entre las autoridades, que de inmediato activaron todos los protocolos para contener lo que en pocos minutos pasó a ser una verdadera emergencia que terminó involucrando a distintos personajes de alto nivel gubernamental, sobre los cuales recayó la responsabilidad de investigar y encontrar no solo una explicación lógica, sino también la solución a dicho problema. Fue así que, para evitar posibles contagios, por órdenes explícitas provenientes del gobierno, en horas de la tarde de ese mismo día, fue sepultado el cadáver de la sombra en un lugar que no fue de conocimiento público. Aunque en la tarde y noche todo el país estuvo saturado de información respecto al tema, lo cierto es que ningún medio informativo supo con exactitud dónde había sido enterrado el cuerpo de la sombra. También hubo espacio para que un funcionario de medicatura forense se pronunciara respecto a la trágica muerte del Dr. Grandón, y en nombre del gobierno envió un mensaje de solidaridad a la familia del médico y las correspondientes condolencias. Cuando en medio de su alocución el funcionario fue interrogado por los periodistas acerca de lo que pasaría con el cadáver del Dr. Marcos, este respondió: el cuerpo del Dr. Marcos ha sido puesto en una habitación del complejo forense totalmente aislada y no se entregará a su familia, sino que se empleará el protocolo correspondiente para este caso. Sin embargo, nos reuniremos en las próximas horas con los familiares, con el fin de que sean ellos quienes elijan el lugar de su preferencia para darle sepultura,
siempre y cuando se cumplan con lo establecido en el protocolo y se pueda sepultar el cadáver a más tardar mañana en horas de la tarde. Las razones de su muerte aún son motivo de investigación y serán los estudios que se realizarán a las muestras tomadas del cuerpo las que finalmente nos den una respuesta coherente. Aunque había más interrogantes por parte de los periodistas, el funcionario, un poco arrogante en su actitud, dio por terminada su intervención y se retiró. En efecto, unas horas más tarde, ya habiendo caído la noche, familiares del doctor Marcos y algunos representantes del gobierno se reunieron en el complejo forense y después de una extensa conversación en la que se le explicó a la familia todo el protocolo a seguir, ambas partes acordaron que, dada la gravedad de la situación, no se le practicaría autopsia al cuerpo, sino que se apoyarían en las muestras de sangre y de tejido que se tomarían al cuerpo para estudiarlas en busca de las posibles causas de su muerte. Luego, se pondría en bolsas especiales para contener cualquier fuga de fluidos y finalmente se depositaría en un ataúd suministrado por el gobierno. En la misma reunión, también se acordó que el doctor sería sepultado a las 2:40 de la tarde del día siguiente en un campo santo ubicado al norte de la ciudad, generalmente usado por familias adineradas para sepultar a sus seres queridos. Todos los gastos funerarios serían asumidos por el gobierno. Luego de que la familia del médico firmara las correspondientes autorizaciones legales para llevar a cabo todos los procedimientos requeridos, se dio por terminada la reunión y funcionarios del gobierno y familiares partieron en distintas direcciones. En el siguiente episodio, la inexplicable muerte de la sombra pone de cabeza a las autoridades, pero la también extraña muerte del doctor Grandón enciende las alarmas y un gran misterio empieza a desentrañarse. Como siempre, gracias por su visita al canal. Ya sabes que darle me gusta a mis videos es para mí la mayor recompensa. Suscríbete si aún no lo has hecho, y si deseas enterarte cuándo se publicará el siguiente episodio, entonces activa la campanita de notificaciones. Hasta pronto. De nuevo, muchas gracias.